muerte roja había despoblado durante largo tiempo la comarca. Jamás hubo peste tan fatal, tan horrorosa. Su avatar era la sangre, la rojez y la fealdad de la sangre. Eran unos dolores agudos, un vértigo repentino y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas rojizas en el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la despojaban de la humanidad y le negaban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora, pero el príncipe, próspero, él era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, reunió un millar de amigos y alegres de corazón, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos arregló un retiro impenetrable en una de sus abadías fortificadas. Era una vasta y magnífica construcción, creada por el príncipe, de un gusto original y sin embargo grandioso. Un ancho y elevado muro la rodeaba y contenía unas puertas de hierro. Los cortesanos, una vez que entraron, se sirvieron de hornillos y de sólidos masas para soldar los cerrojos. Decidieron fortificarse contra los impulsos de la desesperación exterior y cerrar toda salida a los frenesíes de la interior. La abadía fue abastecida con abundancia. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se arreglaría como pudiera. Entretanto, era una locura afligirse o pensar en él. El príncipe proveyó con toda clase de placeres aquella mansión. Había bufones, improvisadores, bailarines, músico, y lo bello en todas sus formas. Había vino. Allí adentro se encontraban todas estas cosas, y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia finales del 5º o 6º mes de encierro, mientras la plaga hacía estragos con más rabia afuera, cuando el príncipe, próspero, ofreció a sus 1000 amigos un baile de disfraces de la más insólita magnificencia. ¡Qué cuadro más voluptuoso el de aquella mascarada! Pero antes, permítame describir los salones donde tuvo lugar. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta, cuando las puertas están abiertas de par en par, de modo que la mirada se hunde hasta el final, sin obstáculo. Allí, el caso era muy diferente, como era de suponer por parte del duque, dada su grandísima predilección por lo original. Los salones estaban tan irregularmente dispuestos que la mirada solo podía alcanzar uno a la vez. Pasado un espacio de 20 o 30 yardas, había una brusca revuelta, y a cada esquina un nuevo aspecto. A derecha y a izquierda, en medio de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado, que seguía las sinuosidades de la estancia. Cada ventana estaba hecha con cristales de colores que armonizaban con el tono predominante de los decorados del salón sobre el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba tapizado de azul y las ventanas eran de un azul fuerte. La segunda pieza, adornada y tapizada de púrpura, tenía vidrieras púrpuras. La tercera, completamente verde, y verde sus ventanas. La cuarta, decorada en anaranjado, estaba iluminada por una ventana anaranjada. La quinta, blanca. La sexta, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente sepultado en colgaduras de terciopelo negro que cubrían todo el techo y las paredes y se caían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y de igual color. Pero en esta habitación, únicamente el color de las ventanas no correspondía al del decorado. Los cristales eran escarlatas, de un intenso color de sangre. Ahora bien, en cada uno de estos salones, entre los adornados de oro esparcidos aquí y allá o colgados del artesonado, no se veía ninguna lámpara, ni ningún candelabro, ni luces, ni velas, ninguna luz de esa clase en aquella larga tirada de habitaciones, pero en los corredores, precisamente enfrente de cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un fuego intensísimo que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color
e iluminaba el salón de una manera deslumbrante. Así se producían una multitud de aspectos variadísimos y fantásticos. Pero en el salón del poniente, el salón negro, la luz de la hoguera que caía sobre las colgaduras negras a través de los cristales sangrientos era espantosamente siniestra y daba a los rostros de los imprudentes que allí entraban un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían el valor para poner los pies en su recinto magnífico. También en ese salón era donde se levantaba, apoyado sobre el muro del poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Cuando la aguja había dado la vuelta a la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, brillante, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan singular y de tal energía que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían precisados a interrumpir por un momento sus acordes. Los que se balsaban tenían que cesar forzosamente en sus evoluciones. Una turbación momentánea invadía a toda la alegre reunión, y mientras sonaba la campana, se notaba que los más locos palidecían y los de más edad y los más sensatos se pasaban las manos por la frente, como en una meditación o en un sueño febril. Pero en cuanto el eco se había desvanecido por completo, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos se miraban unos a otros, sonriéndose de sus nervios y de su locura, y jurándose por lo bajo que las próximas campanadas no producirían en ellos la misma emoción. Y luego, después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3.600 segundos de la hora desaparecida, llegaba una nueva campanada del reloj fatal, produciendo la misma turbación, el mismo estremecimiento, los mismos ensueños. Pero, a pesar de todo esto, era aquella una alegre y magnífica orgía. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista infalible en lo referente a colores y efectos. Despreciaba el decorum de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Muchas personas lo hubieran tomado por loco. Sus cortesanos bien comprendían que no lo estaba, pero había que oírle, verle y tocarle para convencerse de ello. Con motivo de aquella gran fiesta, había dirigido en gran parte el decorado mobiliario de los 7 salones y su propio gusto, el estilo de los disfraces. Seguramente eran creaciones grotescas. Resultaba deslumbrador, brillante, con algo de chocante y de fantástico. Mucho de lo que se ha visto después en Hernani. Había figuras verdaderamente árabes, ataviadas absurdamente, concebidas con incongruencia, fantasías monstruosas como la locura. Había cosas bellas, cosas extravagantes en gran cantidad, unas cuantas terribles y otras repugnantes. En resumen, era una multitud de sueños que se pavoneaban aquí y allá en los 7 salones. Aquellos sueños se contorsionaban en todos sentidos y tomaban el color de las habitaciones, como si tocaran la música con sus pies y los extraños acordes de la orquesta fueran el eco de sus pasos. Y de vez en cuando se oye sonar el reloj de ébano del salón de terciopelo, y entonces, por un momento, todo se detiene, todo calla, menos
la voz del reloj. Se congela los sueños, paralizados de sus posturas, pero los ecos de la campana se desvanecen. No han durado más que un instante y apenas han desaparecido cuando una ligera hilaridad mal reprimida circula por todos los lados. La música se eleva de nuevo, los sueños reviven y se retuercen aquí y allá, más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas, a través de las cuales fluyen los rayos de los tripoides. Pero en la estancia que está allá, al poniente, ninguna máscara se atreve a aventurarse, pues la noche avanza y una luz cada vez más roja pasa por los cristales color de sangre y la negrura de los es aterradora. Al aturdido que pisa el tapiz, el reloj de ébano le envía una campanada más pesada, más solemne y enérgica que la que hiere los oídos de las máscaras que giran en el alejado abandono de los otros salones. En cuanto a estos, estaban rebosantes de gente y el corazón de la vida latía allí fervilmente. La fiesta seguía en pleno arrebato. Se elevó el sonido de la medianoche en el reloj. Entonces, como ya he dicho, la música se detuvo. El girar de los bailarines se suspendió y una angustiosa inmovilidad lo paralizó todo, igual que antes. Pero el timbre del reloj tenía que tocar esta vez 12 campanadas, lo que provocaba todavía más profundidad en las meditaciones de los que pensaban entre aquella multitud festejadora y quizá, debido a eso mismo, varias personas entre la muchedumbre, antes de que los últimos ecos de la postrer campanada estuviesen ahogados en silencio, habían tenido tiempo para percatarse de la presencia de una máscara que hasta entonces no había llamado para nada su atención. Y al comunicarse la noticia de esta intrusión en un cuchicheo a la redonda, se elevó de toda la concurrencia un zumbido, un murmullo significativo de asombro, de reprobación y finalmente de terror, de espanto y repulsión. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso una aparición extraordinaria para causar tal sensación. La libertad carnavalesca de aquella noche era, eso sí, casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y pasado los límites complacientes de la moralidad impuesta por el príncipe. Hay en los corazones de los más apáticos cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, hasta en los más depravados, hasta en aquellos para quienes la vida y la muerte son siempre un juego. Hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia del traje y la conducta del desconocido. El personaje era alto y descarnado y estaba envuelto en un sudario desde la cabeza hasta los pies. La caeta que le tapaba el rostro representaba tan admirablemente la fisonomía rígida de un cadáver que el análisis más minucioso hubiera descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos locos alegres hubieran quizás soportado y hasta aprobado aquella broma desagradable, pero la máscara se había atrevido a adoptar el tipo de la muerte roja. Su traje estaba manchado de sangre y su ancha frente, así como sus demás facciones, estaban salpicadas con el espantoso escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura del espectro, que con pausado movimiento, solemne, enfático,
como para representar su mejor papel, se paseaba entre los bailarines. Se le vio convulsionar, en el primer momento por un violento estremecimiento de terror o de repugnancia, pero en un segundo después, su frente enrojeció de cólera. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta irónica blasfemia? Atrápelo y quítele la máscara, para que sepamos a quién vamos a colgar de las almenas en cuanto salga el sol. Era en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde se hallaba el príncipe Próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y robusto. La música había parado a una señal de su mano. Era en la Cámara Azul, donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos en torno suyo. Al principio, mientras hablaba, hubo en el grupo un ligero movimiento de avance hacia el intruso, quien estuvo durante un momento casi a su alcance, y que ahora, con un paso deliberado y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero debido a cierto terror indefinido, que la audacia insensata del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, no hubo nadie que se atreviese a ponerle la mano encima, de tal modo que al no encontrar ningún obstáculo, cruzó a 2 pasos del príncipe, y mientras que la inmensa asamblea, obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro hasta los muros, él prosiguió su camino, sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había caracterizado desde el principio. Pasó de la Cámara Azul a la Cámara Púrpura, de esta a la Cámara Verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta, antes de que hubieran hecho un movimiento decisivo para detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, exasperado de rabia y de vergüenza por su cobardía momentánea, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras sin que nadie le siguiese, pues un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pies del fantasma que se batía en retirada, cuando este último, llegado al final del salón de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y el puñal se deslizó, relampagueante, hasta el fúnebre tapiz, sobre el cual caía muerto el príncipe Próspero un segundo después. Entonces, invocando el valor impetuoso de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó, a un mismo tiempo, en la negra estancia, y tomando al desconocido, que se mantenía inmóvil y erguido como una gran estatua en la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror indecible, al ver que bajo el sudario y la mascarilla cadavérica que habían empuñado con una energía tan violenta, no se alojaba ninguna forma palpable. Reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón nocturno, y todos los invitados cayeron, uno por uno, en los salones de la orgía, inundados de un rocío sangriento. Cada uno de ellos murió en la postura desesperada de su caída, y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos seres alegres, y las llamas de los tripoides se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja establecieron sobre todas las cosas su imperio ilimitado.